espiritual. El modelo de cuidados Juan de Diano es concebido como un modelo de la realidad, a diferencia de otros modelos conceptuales que conocemos y que surgen para la realidad. Gracias. Cuando quiera, doctora Arroyo Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Me están poniendo perfecto. En primer lugar, me gustaría también agradecer al comité organizador de este segundo coloquio sobre San Juan de Dios y la reforma de enfermería, el estar invitada en esta mesa que además va sobre este tema tan importante como es la espiritualidad de San Juan de Dios como camino para la profesionalización enfermera, lo que ha sido para mí un verdadero reto. Es para mí un honor hablar de San Juan de Dios, aunque también para mí me da mucho respeto, porque llevo trabajando en la orden pues desde el 2004, pero siempre hablar de San Juan de Dios a mí por lo menos me causa mucho respeto y más ante tanta gente y encima, bueno, pues en streaming, ¿no?, que estamos hoy. Pero bueno, y además con estos dos ponentes que tengo hoy a mi lado, pues la verdad es que espero estar a la altura de ellos dos. Bueno, y cómo no, quería comenzar esta ponencia haciendo alusión a la suerte que tengo pues de trabajar al lado de uno de los pensadores más importantes sobre la figura de San Juan de Dios, como es en nuestro país, como es Francisco Ventosa. Sabéis que comparto con él la asignatura de Historia, Teoría y Métodos de la Enfermería 1 y el compartir esta asignatura nos ha hecho pues, poner en común la génesis de este modelo de cuidados juandediano que da título a esta ponencia. Y muchas de las cosas que me escucharéis decir hoy pues son de él. Como decía Laura ahora, cuando explicamos nosotros en clase, explicamos qué es un modelo conceptual, que es algo difícil de explicar, ¿no?, cuando damos fundamentos de enfermería, pues nosotros intentamos explicarles a los alumnos como que distingan entre un modelo para la realidad de un modelo de la realidad. Cuando hablamos de un modelo para la realidad, decimos que parte este modelo de algo que está en la cabeza de un pensador, sobre todo hablamos en femenino, ¿no?, porque son mujeres teóricas, sobre todo las que conocemos. Ellas crean en su cabeza pues una imagen de lo que la enfermería para ellas pues debe ser y después pues lo ponen en la práctica a través de la investigación, validando esas teorías y viendo cuáles valen o lo que sirve y lo que no sirve. Pero sin embargo, cuando hablábamos de San Juan de Dios, del modelo de San Juan de Dios y queríamos crear esa teoría, decíamos que no era un modelo creado para la realidad, sino que estábamos haciendo un modelo de la realidad, de algo que ya existía y que llevaba 500 años pues, funcionando, ¿no?, en la práctica. Entonces, ese modelo de cuidados se nos quedaba distinto, ¿no? Era un modelo que surgía, por supuesto que Juan de Dios tenía su idea en la cabeza, pero no lo dejó por escrito, ¿no?, ese modelo, esa teoría enfermera, sino que la hemos hecho a posteriori, o que podemos decir que Francisco Ventosa la hizo a posteriori con su tesis doctoral. Bueno, entonces, este modelo de cuidados juandediano es el que decimos que surge de esa realidad, es un modelo de la realidad que se ha creado a partir de esa práctica de cuidados, que se ha ido observando, se ha ido recogiendo a través del legado de Juan de Dios, que ahora conocemos como San Juan de Dios y que es su orden hospitalaria. Pero bueno, volvamos al principio, ¿no?, del título de esta ponencia, que aquí, eso es, que tiene que ver con ese proceso espiritual que vivió Juan de Dios y que le llevó a reformar esos cuidados de enfermería de su época. Se ha dicho ya en varios momentos, ¿no?, de cómo Juan de Dios, un momento clave, es el sermón del maestro Ávila. En ese momento, él sufre esa conversión profunda que le llega a entregarse a los demás, a entregar su amor por Dios a esas personas más vulnerables pues, de su época. En este artículo quisimos, en ese momento, también con otro compañero de la asignatura, que es Carmelo Gallardo, que seguramente muchos lo conoceréis, pues quisimos sentar las bases o los pilares de ese modelo de cuidados juandediano pues al estilo de un modelo conceptual, ¿no?, de los que ya conocíamos de las teóricas. Y es lo que quisimos hacer con este artículo. No sé si lo conocíais, pues lo podéis consultar en Temperamentum. En este artículo también debatíamos algo que siempre escuchábamos como en la academia, ¿no?, cuando escucho decir a hermano Ventosa, ¿no?, es que no se da en historia de la enfermería, no se da ya en las facultades, se está perdiendo. Y además muchas veces tampoco se imparte en esta historia de la enfermería pues el legado de San Juan de Dios a los cuidados de enfermería, ¿no? Entonces a nosotros que estamos en la orden pues nos parece que se pierde una parte importante de la historia de la profesión enfermera, ¿no? Entonces decimos, y además
Yo creo que lo hacen porque quieren separar al hombre del santo y nosotros entendemos que no se puede separar, ¿no? Que esa separación es un reduccionismo que, pues, que hace que se pierda la esencia del modelo. Bueno, entonces estos principios filosóficos que, vamos, esto es lo que siempre, ¿no? Cuando escuchamos a Ventosa nos dice, ¿no? Esos principios filosóficos que recoge Ventosa en su tesis, los resumen estos tres: en caridad, misericordia y hospitalidad. Y además también lo escucha decir Aarón, ¿no? De cómo decía Aarón de que no se queda en esa misericordia sentida, ¿no? Sino que lo convierte en hechos, ¿no? Esa hospitalidad, cuando hablamos de ella, es que se hace, se llega a hacer. Esto se ha traducido en lo que ahora mismo en la orden, si os metéis en la página web de la orden hospitalaria, yo los quise buscar para ponerlos bien, los valores de la orden, pues son estos, ¿no? Calidad, respeto, responsabilidad, espiritualidad y, por supuesto, hospitalidad. Pues estos valores vienen de esos principios filosóficos. Quiero leer esto en palabras de Ventosa, de cómo lo describe, ¿no? Este amor, caridad, ¿no? Lo asemeja, hace que conmueva su corazón, que le lleve a tener misericordia y que la exprese en hospitalidad. San Juan de Dios comprendió que caridad y misericordia con el prójimo, con el hermano, con el otro, debía de ser hospitalidad expresada en bien y además en bien hecho, ¿no? Esa calidad, caridad y calidad. Y además, en este artículo en el que quisimos reflejar este modelo ya conceptual, ¿no? de cuidados de San Juan de Dios, veíamos que era importante dotarle de esos conceptos con los que son enfermeros conocerán, ¿no? La persona, el cuidado, ¿no? El entorno y la salud. Queríamos dotarle de contenido. Y queríamos además que, siguiendo a Susan Kerouac, a Fawcett, a Cutcliffe, a McKenna, queríamos que además este modelo de cuidados juanderiano entre en esta dinámica de la investigación enfermera. Si decimos que es un modelo inductivo que surge de la práctica, el cual hemos teorizado de una forma, pero queremos que se generen hipótesis, más teorías y seguir llevándolas a la práctica para seguir avanzando en este modelo, ¿no? Y ver lo que funciona actualmente de lo que no, porque, como hemos dicho, tiene 500 años y se ha tenido que ir adaptando a los cambios de la sociedad y de la enfermería. Los 4 fenómenos nucleares los quisimos definir en este artículo y además, como también decía una de estas eruditas enfermeras, creo que es Fawcett, la que siempre dice que para que un modelo sea un modelo conceptual tienen que estar explícitos o implícitos los 4 fenómenos nucleares dentro de lo que esas teóricas describen. Entonces, así lo hicimos. San Juan de Dios no definió lo que es un cuidado, una persona, la salud o el entorno, ¿no? Sino que hemos deducido de su forma de hacer, de sus cuidados, hemos deducido unas definiciones que se acercan mucho a lo que es ese modelo juanderiano o esa forma de hacer enfermería que está tan arraigada en la orden de San Juan de Dios. Os voy a leer alguno, seguramente os suene, ¿no? Por ejemplo, entorno, para mí es algo que define muy bien el entorno donde se dan los cuidados de la orden. Un entorno con las mejores condiciones posibles de higiene y de tranquilidad. Si habéis ido a algún hospital de la Orden de San Juan de Dios, ¿no? Yo creo que en todos los que yo he estado, esto existe, ¿no? Esta higiene, esa limpieza, esa luminosidad y esa tranquilidad. También, por ejemplo, no quería dejar de deciros esa parte del acompañamiento espiritual. Si habéis leído las constituciones, ya hay artículos de las primitivas constituciones donde se está hablando de acompañar a esa persona que se va a morir, de acompañarla en el lecho de muerte y acompañarla espiritualmente para que se vaya acompañada, y eso es hacer cuidado a pie de cama, aunque no se vaya a curar, ¿no? A acompañarla en el proceso de morir de la forma más digna posible. Y también sabemos todos de cuando atendemos a las personas dentro de la Orden de San Juan de Dios, cómo tenemos en cuenta o cómo no se tiene en cuenta, no importa su condición social, no importa su cultura, y sobre todo se tiene en cuenta a la persona por su dignidad, ¿no? Pues estos son los aspectos que quisimos destacar para definir los 4 fenómenos nucleares según la perspectiva juanderiana. Pero bueno, además, la Orden de San Juan de Dios ha seguido sumándose y diríamos que superando retos, ¿no?
porque además de que ese modelo conceptual decíamos, bueno, pues ya hemos definido los 4 fenómenos nucleares, los dejamos publicados en un artículo y ahora que empecemos ya a volver a ponerlo en la práctica, a volver a evaluar, ¿no? A volver lo que es el proceso de investigación. Pero además lo que queremos es que el modelo juanderiano no se quede en los libros ni se quede en los artículos, sino que siga existiendo en la práctica de donde viene. Pero en la práctica ya existe un proceso de enfermería con unas etapas, que me ha encantado escuchar a Aarón de cómo ha hecho de forma tan original en su tesis, ha incluido la taxonomía, ¿no? De cómo la taxonomía enfermera está tan arraigada en nuestra práctica aquí en Andalucía, no sé en otras partes de España, pero aquí en Andalucía, tanto hablaba con mi compañero Luis, pues en TICARE, que es el programa que está en la orden, como en Diraya, que está aquí en Andalucía, se trabaja con taxonomía enfermera. Entonces, queríamos que todo esto tuviera sentido dentro del modelo juanderiano. Entonces, bueno, pues tenemos el ejemplo, ¿no? En la Orden de San Juan de Dios, desde que yo llevo trabajando, pues tuvimos primero el ACTIS, no sé si lo habéis conocido, que era un programa que ya te ayudaba a seleccionar diagnósticos de enfermería bajo la taxonomía NANDA, y el TICARE fue una evolución y en donde se incluyó pues, la NIC y la NOC, que eran las más nuevas, y además que todo integrado dentro del proceso enfermero y totalmente actualizado. Bueno, pero ¿cómo poner en práctica este modelo integrando el proceso de enfermería, conviviendo con otros modelos tan arraigados como puede ser, por ejemplo, pues el modelo de Virginia Henderson, ¿no? Pues ahí está el reto de este modelo que hemos dicho que tiene 500 años. Desde el ámbito universitario nosotros queremos proporcionar esa base teórica y esa base para la investigación de este modelo para que se continúe llevando a la práctica. Lo que estamos promoviendo también son, por ejemplo, trabajos fin de grado. En nuestro caso en enfermería pueden hacer casos clínicos, pues animamos a que utilicen, en vez de utilizar el modelo de Virginia Henderson, que también pueden utilizarlo si quieren, pues que utilicen otros modelos y, ¿por qué no?, el modelo de San Juan de Dios, el modelo juanderiano. Y dentro de este modelo, pues que sean creativas de cómo hacer una valoración enfermera juanderiana, cómo priorizar los problemas, cómo, pues, siguiendo el proceso enfermero. Por tanto, yo creo que este deber, desde la universidad tenemos este deber, crear este marco de referencia y además no solamente creemos que es importante identificar los valores de la orden, ¿no?, sino que también es importante triangularlo con una forma de llevarlos a la práctica y por lo menos desde la enfermería, que es desde donde yo estoy hablando, ¿no? Es importante salvar esa brecha que he querido reflejar porque esa brecha existe siempre. La brecha entre la teoría y la práctica nos lo dicen siempre los alumnos o los profesionales y además yo que soy la que imparto fundamentos y los modelos, no sé si le pasará a Laura, pues muchas veces me dicen es que luego yo veo la práctica y yo no veo esos modelos. Entonces, pues eso es lo que queremos, salvar esa brecha y que los modelos no se queden en los libros, en la universidad o en los artículos, sino que sean modelos de verdad que se lleven a la práctica y que se puedan seguir creciendo, seguir desarrollándose en esa investigación enfermera, ¿no?, que es el reto. Bueno, y entonces pues nos planteábamos, pues ¿cómo hacer una valoración en enfermería juanderiana? Cuando hablamos de valoración, pues en enfermería las más arraigadas pues son la de Virginia Henderson, porque tiene 14 necesidades que son muy fáciles de identificar, que además es un modelo donde se ve a la persona de forma integral y es un modelo que estamos de acuerdo, ¿no?, la enfermería universal, en que es un modelo que se puede llevar a la práctica de forma fácil. También aquí en Andalucía, el Diraya da la opción de hacer la valoración por Mayor y Gordon, por los 11 patrones de Mayor y Gordon. Bueno, pues decíamos, ¿cómo hacer una valoración pues bajo la perspectiva juanderiana, ¿no? Esa era la idea. Bueno, bajo la perspectiva juanderiana, el año pasado tuvimos una de las estudiantes que hizo uno de los trabajos fin de grado bajo la perspectiva juanderiana, era el mayor dilema que tenía ella. Yo no quiero usar ni a Mallory Gordon ni a Virginia Henderson, quiero hacer el trabajo, el caso clínico bajo la perspectiva juanderiana puramente, ¿no? ¿Cómo hago una valoración? Digo, bueno, pues vete a las bases y piensa qué aspectos debes de valorar en el paciente para que sea una visión juanderiana. Bueno, pues en ese trabajo fin de grado, pues al final llegó a la conclusión de que valorando al paciente de una forma integral, teniendo en cuenta todas las dimensiones y dándole mucha importancia no solamente a lo bio, a lo psico y a lo social,
sino lo espiritual, sacarlo de lo biopsicosocial aparte, pues ella entendía que esa era una valoración completa, utilizando pues herramientas que estén validadas, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas herramientas que nos pueden acompañar. Y a la hora de priorizar los problemas, pues también, pues le decía, pues tendrás que tener en cuenta, y no solamente la dimensión clínica, la dimensión física, sino que en la Orden de San Juan de Dios la dimensión social es una dimensión muy importante y a la que San Juan de Dios le daba muchísima importancia. Muchas veces hablamos de cuando San Juan de Dios recogía a esas personas que estaban en la calle, no eran porque estaban enfermas, pero era más por su condición social, porque no tenían dónde comer o cómo vestirse limpios o dónde dormir. Pues esa parte social es la que entendemos que en el diagnóstico y en el plan de cuidados debe de estar. A la hora de planificar o de ejecutar y de evaluar, pues también hay que tener presente, por supuesto, estos valores y hacerlo con calidad, respetando a la persona, no respetando su dignidad, cualquier creencia o condición social, haciéndolo con una responsabilidad, con una profesionalidad y, por supuesto, atendiendo la espiritualidad, que muchas veces esta dimensión se nos escapa en los cuidados de enfermería. Y bueno, cómo no, la hospitalidad. También quería destacar la definición de hospitalidad, la he buscado en la página de la Orden, por acompañarla de lo que para mí es hospitalidad, que en los hospitales de la Orden tiene que ver mucho con las infraestructuras que nombrábamos, ¿no? De que son infraestructuras que te acogen, esa acogida a la persona necesitada, por supuesto, en ese lugar donde atiende sus necesidades, con amabilidad, con generosidad, y por supuesto todo encaminado a buscar su bienestar y su salud. Bueno, pues quería terminar mi intervención con esta frase de San Juan de Dios, pues hombre y santo, las dos cosas, ¿no? Una forma de ser y una forma de vivir una vida dedicada al cuidado, que este es el legado de Juan de Dios a la enfermería de hoy. Y estaré dispuesta a responder cualquier pregunta que me hagáis después y muchas gracias. Muchas gracias, doctora.